la grabación a través del link que les dispone a Socars. De lo contrario, estoy empezando la grabación en este momento, como les digo, solamente para el fin de que pueda hacer un link de consulta, tanto de la grabación como de la presentación que también les vamos a compartir. Entonces, le voy a dar la palabra a Hernando y a todo su equipo. Muchas gracias y al final estaremos atentos a las preguntas y las inquietudes. Hola, buenos días a todos. Un cordial saludo de... Buenos días. Buenos días, un cordial saludo de Hola, muy buenos días. De la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y en particular de la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales y específicamente el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Trámites de Evaluación. Mi nombre es Hernando Colorado, ingeniero civil, y tengo 4 años en este segundo periodo que llevo con la ANLA, 4 años, en los cuales, 3 de los cuales he estado, digamos, he estado asignado al tema de cambios menores. Entonces es un gusto para mí y para el equipo que ya tendremos oportunidad de presentarlo, que me acompaña, compartir con ustedes los criterios que venimos manejando en este momento para la evaluación de los cambios menores no listados. Ya les hablaré por qué hablamos de no listados y listados. Perdón. Entonces, creo que, como decía Marcela, les agradecemos de ir anotando las preguntas a lo largo de la charla y al final dejamos un tiempo prudencial para poder resolver esas inquietudes. ¿Oye? Entonces, les agradecemos para que nos rinda y no, digamos, interrumpir la conversación si ustedes están de acuerdo. Entonces, en la medida que vayamos interviniendo, los compañeros se presentarán, ¿no? Quería mostrar mi cámara, pero preciso hoy el video tiene problemas. Ya parece que ya me está dando señal. Entonces, ahí me pueden ver, Hernando Colorado, Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, y estamos a sus órdenes para atenderlos, para compartir con ustedes estos lineamientos y criterios que manejamos en la institución. Cuando ustedes lo estimen conveniente nos pueden contactar, no duden en hacerlo. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos la charla. Carlos, le agradezco el siguiente. Entonces, la charla va a versar básicamente sobre estos 3 puntos. Hay un marco jurídico general, unos aspectos técnicos y jurídicos que no son otra cosa que los criterios que les comento y lineamientos que manejamos en este momento, y al final la retroalimentación que vamos a adelantar con ustedes. Siguiente, Carlos, por favor. Entonces, les adelanto, más allá, les voy a hablar de la diferenciación entre los dos cambios menores, pero la charla va a versar sobre los no listados, que son aquellos para los cuales el usuario titular de la licencia o del instrumento de manejo y control ambiental, como lo es también un plan de manejo ambiental, puede solicitar a la autoridad ambiental pronunciamiento. A esto nos referimos con los cambios menores no listados, ¿no? Entonces, básicamente es compartir con ustedes estos lineamientos que venimos manejando en este momento y que utilizamos para atender las solicitudes que nos presentan los usuarios. Siguiente, Carlos. Marco jurídico, les voy a dar entonces unos lineamientos generales. Este es el tema, va a ser recurrente en la charla que hablemos del parágrafo primero del artículo 222.371 del decreto 1077 de 2015, que es aquel que, si me permiten el término, reglamenta lo referente al tema de cambios menores, ¿cierto? Recuerden ustedes que el artículo 222.371 es el que establece las causales de modificación de licencia. Recuerdan que son 9 causales, de las cuales en cambios menores tenemos que ver mucho con las 4 primeras. Ya más adelante les vamos a contar. Recuerden ustedes las 4 primeras causales. La primera es cuando la actividad que uno pretende adelantar se refiere a
genera impactos ambientales adicionales a lo identificado en la licencia. El segundo y tercero es con aquellas actividades que implican nuevos permisos o modificación de los mismos. Y la cuarta es la que tiene que ver con la ampliación o reducción del área licenciada, ¿recuerdan? Esas son las causales de modificación de licencia. Vamos a tener que hablar mucho de ellas en que están muy ligadas al tema de cambios menores. Entonces, ¿qué son los cambios menores? Pues básicamente, como nos lo advierte el parágrafo primero del artículo 222.371 del 1076 de 2015, son aquellas actividades que relacionadas con el proyecto, obra o actividad y que no implican impactos ambientales adicionales a los identificados en la licencia ambiental o en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Esa es la clave de los cambios menores, que no generen nuevos impactos adicionales a los que ya se evaluaron e identificaron en el proceso de otorgamiento de la licencia, ¿no? ¿Qué actividades son las que corresponden sí, al tema de cambios menores? Aquellas que habitualmente hacen parte de la ejecución del proyecto o están directamente relacionadas con ello, ¿no? Que no sean actividades ajenas o completamente diferentes al objeto de la actividad licenciada, ¿no? Nos han llegado casos, como los vamos a ver en el transcurso, les voy a dar algunos ejemplos de casos que no tienen que ver con el objeto de la licencia. Sin embargo, los usuarios acuden a esta figura que nos da jurídica que nos da el decreto 1076 para buscar su autorización, ¿no? Entonces, para el tema de cambios menores no listados, que son los que, repito, requieren pronunciamiento por parte de la ANLA, pues estos temas, los usuarios cada día acuden más a esta herramienta, ¿no? ¿Y qué sucede? Que en esa medida, poco a poco las empresas han venido solicitando, digamos, las solicitudes se han vuelto complejas, ¿sí? Se han tornado complejas y en esa medida hemos tenido que, desde la ANLA hemos tenido que ajustar los procesos desde la misma asignación de personal. Ya no basta con un ejecutor y un revisor técnico y jurídico, sino que ya hemos tenido que acudir a especialistas en los diferentes temas, en los componentes atmosféricos, especialistas en hidrogeología, en oceanografía. Se han ido, digamos, volviendo más complejos porque las empresas entienden que es una buena herramienta que les da la normatividad para buscar la autorización de una actividad, ¿no? Entonces, aunque no se aplica en estos 20 días hábiles que a propósito establece el artículo 222.371 en su parágrafo primero, que tiene la autoridad ambiental para pronunciarse sobre estos cambios menores, pues aunque no se aplica el procedimiento estricto que se hace para las modificaciones de licencia, pues hemos tenido ya que llegar a ser rigurosos en el proceso, ¿no? Y como les digo, pues no se cuenta con todo el personal que interviene en un proceso normal de modificación de licencia, pero aún así poco a poco se ha ido engrosando ese equipo evaluador, ¿no? Siguiente. En esta diapositiva, entonces, vamos a encontrar la diferencia entre los dos tipos de cambios menores que establece la normatividad, ¿no? A la derecha, el parágrafo primero del artículo 222.371 del 1076 nos dice que para ese tipo de actividades el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los casos en que no se requerirá adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, ¿no? Como ustedes ya saben, puede ser un plan de manejo ambiental que es el más recurrente después de la licencia, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho, como lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, más adelante les digo, qué ha hecho el Ministerio? Pues a partir de un interés que muestran los diferentes empresas o sectores industriales de los 5 que se manejan normalmente, ustedes los conocen ya, infraestructura, minería, hidrocarburos, energía y agroquímicos, pues digamos, cambios menores han resultado de un interés cada vez mayor de estos sectores industriales porque se incluyan estas actividades menores, porque ya se sabe que si es así,
estas actividades que de la derecha que les estoy mostrando, los cambios menores listados en estas resoluciones que vamos a ver, pues ese listado, pues ya inmediatamente una vez presente el usuario su informe técnico ante la autoridad ambiental, según el cual, digamos, contenga la georreferenciación de las actividades que pretende llevar a cabo y la respectiva justificación de que la actividad no genera impactos ambientales adicionales, pues una vez se presente este informe, en estos casos que están listados, el usuario ya puede llevar a cabo la actividad, ¿no? Entonces, ya lo que le queda a la autoridad ambiental competente es hacer control y seguimiento de las mismas y verificar en campo o en documental que esas actividades, perdón, sí cumplen con los requisitos de cambio menor, ¿no? Ya ahorita lo vamos a ver en más detalle. A la izquierda, entonces, tenemos los cambios menores no listados, que son los que, digamos, nos van a llevar la mayor parte del tiempo en la charla, que son aquellos que requieren pronunciamiento de la autoridad ambiental competente, ¿no? Entonces, el usuario, ¿qué hace el usuario? El usuario revisa primero las resoluciones que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, mediante las cuales el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha establecido los cambios menores de una manera, la relación de cambios menores, ¿cierto? El listado que llamamos. Entonces, el usuario entra allí a esa lista, verifica que su actividad ojalá esté allí consignada. Si no lo está, entonces debe acudir al parágrafo primero, su párrafo primero, que es el que le da la potestad al usuario de solicitar a la autoridad ambiental competente su pronunciamiento con respecto a la actividad que pretende llevar a cabo a través de esta figura, ¿no? Entonces, en ese caso, la autoridad ambiental tiene 20 días hábiles para pronunciarse. Esa es la diferenciación entre los dos cambios. Siguiente, por favor. Siguiente, Carlos, por favor. En esta, entonces, ya es la famosa lista de las resoluciones que el Ministerio ha expedido a la fecha, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entre ellas tenemos entonces la resolución 1259 del 10 de julio de 2018, ¿cierto? Estas son todas cambios menores ya listados, están establecidos en estas resoluciones. No las tengo aquí en la presentación, pero con gusto yo se las puedo enviar en el cúmulo de documentos que les vamos a enviar producto de esta charla, les voy a enviar estas resoluciones específicas. La resolución 1259 del 10 de julio de 2018 para el sector minero. Los cambios menores listados del sector de infraestructura están directamente en el decreto 1076, artículos 222.612 a 222.616. Entonces, allí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar este listado de actividades en el sector de infraestructura. Se recogen a partir del decreto 770 de la Ley de Infraestructura, que ustedes recordarán. Entonces, allí vamos a encontrar para actividades del modo carretero, del modo férreo, del modo acuático, fluvial y marítimo, del modo aéreo. Ahí lo vamos a encontrar en estas 222.612 al 222.616. Y ya recientemente se han modificado, se han modificado las resoluciones en hidrocarburos y minería y energía, perdón. La más reciente entonces es del 5 de agosto de 2022 para la resolución 855 para hidrocarburos y la resolución 859 para el sector de energía. Entonces, ¿qué ocurre con estos cambios menores para enfatizar? Se supone que estas actividades que están listadas, entonces el usuario, vuelvo e insisto que es importante, el usuario, basta con que el usuario presente su informe técnico en el cual describa las actividades que va a llevar a cabo. Como siempre le hemos dicho al usuario, para cada una de esas actividades, relacione los impactos que genera y a continuación de esos impactos establezca qué medida de manejo va a utilizar para controlarlos, ¿no? Es importante que en ese informe técnico que les voy a comentar, que les estoy comentando, es válido para ambos tipos de cambios menores, ¿no? Entonces, siempre al usuario le recomendamos, mire, su justificación técnica de que la actividad se puede enmarcar como un cambio menor, sean rigurosos
en esa presentación del informe. Presenten las diferentes actividades asociadas al cambio menor. ¿Qué impactos genera cada una y qué medidas de manejo van ustedes a implementar para atender esos impactos? Y ojo, esos impactos y esas medidas de manejo deben estar, de un lado, los impactos identificados y evaluados en el instrumento de manejo y control que tiene el proyecto, ¿no? Llámese licencia o plan de manejo ambiental. Y las medidas de manejo deben estar establecidas, deben corresponder a las ya establecidas en dicho instrumento. Importante eso. Entonces, con la presentación de ese informe, actualmente, ¿qué es lo que hace la ANLA? Tiene un grupo a cargo para recibir estos informes de cambio menores listados, y lo que está haciendo la ANLA en este momento es verificar desde el punto de vista de geomática, del grupo de servicios espaciales que tenemos. Se hace una primera verificación a manera de alertas de si la actividad se está desarrollando conforme a la zonificación de manejo ambiental establecida. Me explico. Entonces, que no es otra cosa que verificar que la actividad no se superponga con áreas de exclusión, ¿no? Bien sea las áreas de exclusión que nos da la normatividad o las establecidas en el instrumento de manejo, las que ustedes conocen, aparte de las que nos da la normatividad de la franja de los 30 metros de cuerpos de agua superficiales, la 100 metros para pozos y manantiales, algunas que tenemos para áreas prioritarias, otras ya se establecen producto de la evaluación de impactos que nos presenta el usuario. Entonces, que determinados, sobre todo infraestructura social, no puede estar a determinada distancia de las obras, así sucesivamente, dependiendo de cada proyecto se establecen esas áreas de exclusión, ¿no? Entonces, ¿qué hace la autoridad en este momento? La ANLA verifica que se cumpla con esas áreas de exclusión. Si el usuario no lo está cumpliendo, entonces genera unas alertas para que el grupo encargado de hacer el seguimiento y control del proyecto verifique en campo tal situación, ¿no? Paralelamente, la ANLA le está enviando un oficio al usuario cuando en estos casos que se encuentren digamos, que se encuentren desviaciones con respecto a la zonificación de manejo, que no sea claro el hecho de que no es claro en la información geográfica que nos presentan si la actividad se superpone o no con áreas de exclusión. Entonces se le dice al usuario, ojo, tenga en cuenta lo siguiente, ¿no? Eso es todo lo que se le envía cuando hay esas alertas, cuando hay esas posibles desviaciones, se le envía al usuario solo en esos casos. Si no hay ninguna desviación, el usuario no recibe ninguna notificación sobre su solicitud, sobre su informe, y se entiende que ya las empresas ya entienden, los usuarios ya entienden que dicha actividad no será objeto de pronunciamiento alguno, excepto en los casos que le digo, cuando no cumple con las áreas de exclusión, se le llama la atención y ya la actividad entra a control y seguimiento. Eso es todo lo que estamos haciendo en este momento desde el punto de vista para cambios menores listados. Siguiente. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos que estamos teniendo en cuenta para evaluar ya cuando se define que las solicitudes que nos presentan no están listadas. Entonces ya entran a propósito, cuando no están listadas, entran a la subdirección de evaluación de licencias para su evaluación, valga la redundancia. Y cuando están listadas, entran a la subdirección de seguimiento, que es donde se encargan ya de hacer el control y incluirlas en los procesos de seguimiento a cada uno de los proyectos. Entonces, cuando esas actividades que requieren pronunciamiento, los cambios menores no listados, llegan a la subdirección de evaluación, entonces básicamente estos 7 puntos se resumen las actividades que estamos llevando a cabo. Como primera medida, tenemos un manual, un código que establece los criterios para la evaluación de estos cambios menores no listados, ¿no? Ya es un procedimiento interno, se los podemos hacer llegar, por supuesto, porque es público el documento, se los vamos a hacer llegar como parte de la documentación a ustedes. Para que ustedes lo sepan, es el documento ELMN04 interno en nuestro sistema de registro de documentos. Entonces, ¿qué hacemos qué establece ese manual
que tenemos. El primero, verificamos esa calidad de la persona que está solicitando el pronunciamiento sobre el cambio menor. Básicamente que se trate, que esa persona que nos presenta esa solicitud se trate de un representante legal o que corresponda a un apoderado de la empresa. Ese es el requisito número 1 que hacemos para verificar la calidad del documento que nos presentan, ¿no? Una vez se verifica tal situación, entonces, y verificado que se trata de un cambio menor no listado, por supuesto, entonces vamos a verificar el pago por concepto de evaluación del cambio menor. La resolución 1140 del 1 de junio de 2022, expedida por la ANLA, entonces establece que los cambios menores no listados, o sea, los que requieren pronunciamiento, los que requieren evaluación por parte de la autoridad ambiental, en este caso la ANLA, la 1140 fue expedida por la ANLA, entonces deben hacer un pago. Ya les vamos a mostrar esa resolución, pero les adelanto, básicamente hay tres pagos. La resolución establece que para los sectores de infraestructura, minería, energía e hidrocarburos, el pago para la vigencia 2022 está en 4.772.000 pesos. Para cualquier tipo de cambio menor, no importa su complejidad, está establecido de esta manera, ¿no? Y para agroquímicos hay 2 pagos. Para el tema, cuando se trata de importación de agroquímicos y sus productos, ingredientes activos, entonces hablamos de 889.000 pesos. Y para plantas de producción y zoocriaderos hablamos de 1.901.000 pesos. Esas son las tarifas que establece la resolución 1140. Entonces, una vez verificado que ese pago viene anexo a la solicitud, se continúa en el proceso. De lo contrario, se le dice a la empresa que debe hacer ese pago de manera previa para iniciar la evaluación. Entonces, acto seguido, verificado esta situación, entonces se crea el equipo evaluador. Entonces, básicamente, actualmente estamos manejando, se asigna un ejecutor técnico y jurídico, un técnico y un abogado a la actividad. Hay un líder técnico del sector también asignado. Entonces, ¿qué nos asegura esto? Cuando digo sector, es de los 5 que manejamos: infraestructura, minería, hidrocarburos, energía y agroquímico, ¿no? Entonces, se asigna un líder de ese sector que ya, a propósito de ello, la respuesta a la solicitud de pronunciamiento sale o es suscrita por el coordinador del grupo de evaluación de ese sector, ¿no? Para asegurar que haya... que se cumpla con los lineamientos que tiene ese grupo de evaluación en específico para evaluar tales solicitudes, ¿no? Entonces, se asigna un líder técnico de ese sector específico. Además, se asigna un profesional de servicios geoespaciales, que es el que nos va a ayudar con con las salidas geográficas como insumo para tomar las decisiones, ¿no? Y aparte de ello, hay un líder jurídico de cambio específico del equipo de cambio menores y un líder técnico que es quien es el suscrito. Él funge como líder técnico de ese cambio menor, con miras a establecer que haya una trazabilidad en los lineamientos, que se cumpla con los requisitos del manual que les comento y de los requisitos de calidad de los documentos. Básicamente esa es las labores del líder jurídico cambio menor y el líder técnico cambio menor. Y además, en la medida que ese cambio menor, que esa actividad que nos proponen a través de esta figura jurídica, sea complejo, entonces en esa medida nos toca también asignar especialistas. Bien, ya les había comentado, un especialista en control de calidad del aire y ruido, un especialista de la parte de hidrogeología, un especialista a veces nos ha tocado acudir a la subdirección de mecanismos de participación ciudadana para que también alguien experto en cuestiones sociales nos apoye, porque aparecen situaciones que ameritan su apoyo, valga la redundancia. Hemos tenido que acudir a oceanógrafos, etcétera. Entonces, en esa misma medida, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el equipo, en la medida que es complejo el cambio menor, se va aumentando, ¿cierto? Se va engrosando el número de participantes. Entonces, una vez asignado el equipo,
Entonces, pasamos a revisar qué tan álgido es si el proyecto en el que está ese cambio de menores es álgido o no. ¿Qué le llamamos álgido en este momento en la autoridad? Proyectos que tengan conflictividad social o de tipo socioeconómico, ¿no? De tipo fisicobiótico. Entonces entramos a ver qué tan conflictivo es el problema en estos tres campos, en cada uno de los medios, y ya los tenemos catalogados por... hay una tabla que tenemos dependiendo de las quejas que tenemos recopiladas por los inspectores regionales en cada uno de los proyectos. Entonces, en esa medida encontramos otra variable, fíjense ustedes, que si el cambio menor que nos proponen pertenece a un proyecto crítico o álgido, entonces más cuidado nos toca tener e involucrar a los profesionales claves que nos ayuden a resolver las posibles inquietudes o problemas que tengamos, ¿no? Entonces, una vez, digamos, resueltos estos inconvenientes de 1 a 5, si se puede llamar así inconvenientes, más bien requisitos, entonces pasamos ya a evaluar el campo menor propiamente dicho. Entonces, lo que se hace normalmente es hacer reuniones internas al interior de la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, que es CELA. Tratamos de hacer una reunión, al menos una reunión con la Subdirección de Seguimiento, con miras a hacer una retroalimentación con el equipo, específicamente con el equipo que tiene a cargo el control y seguimiento del proyecto, con miras a que ellos nos alerten sobre, mire, esa actividad u obra que nos están proponiendo cambio menor no se puede llevar a cabo, o sí se puede llevar a cabo, lo vemos viable, pero hay estos inconvenientes. Entonces, eso nos ayuda a tener mayores elementos de juicio para tomar la decisión, ¿no? Y cuando hay situaciones jurídicas que ameriten también un análisis mayor, entonces acudimos a la Oficina Asesora Jurídica de la ANLA también para buscar su concepto. Aunque como ustedes saben, solo tenemos 20 días hábiles para hacerlo, pues tratamos de que estas reuniones y consultas a la OAJ pues sean lo más rápido posible para tener cuanto antes esos insumos para tomar decisiones, ¿no? Estos tiempos entonces que tenemos es un total de 20 días hábiles. Al interior, entonces nosotros ya lo tenemos parametrizado, de tal manera que contamos con 10 días hábiles para ejecución, 7 días para revisión por parte de los diferentes personas líderes que tenemos del sector y del equipo de cambios menores y de servicios geoespaciales, y tenemos 3 días para que el coordinador del sector al que pertenece la solicitud, el proyecto que nos propone por cambio menor, tenga tiempo para hacer su revisión y aprobación final, ¿no? Entonces, dentro de los resultados, para presentar los resultados de la evaluación, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un cargue en el sistema de información de licencias ambientales. Ya se ha creado una actividad que la hemos denominado respuesta a información cambio menor giro ordinario. Entonces, allí se carga fruto o producto del trabajo hecho al interior de los 20 días o de los 10 primeros días, perdón, que es la ejecución. Entonces se carga en sí esa primera versión en ese sistema, comienza a evaluar y tenemos por correo, en el momento que se hace ese primer cargue, en el correo, por un correo donde están, digamos, asignados todo el equipo evaluador y el coordinador del grupo de evaluación, entonces se envía esa primera versión, se pone esa versión en el OneDrive, o en este caso el OneDrive que manejamos en la ANLA, y allí entonces todos comienzan a hacer sus evaluaciones, comienzan a hacer sus ajustes y comentarios, y esa es una manera que estamos, digamos, viendo con buenos ojos para que se garantice la trazabilidad del proceso de ejecución y revisión de la actividad, ¿no? Finalmente, cuando ya todos, digamos, hay consenso en cuanto a lo realizado, los ajustes propuestos por los revisores y la atención de los mismos, entonces ya se carga esa última versión en SILA, en el sistema de información, y ya se supone que ya es cuando el coordinador del grupo de evaluación tiene 3 días hábiles para pronunciarse, ¿cierto? Para cumplir frente al usuario y al decreto y al parágrafo primero, cumplir con los 20 días hábiles. Siguiente. En esta diapositiva entonces tenemos como un breve resumen de lo que les he hablado, enfatizar que es muy importante
el apoyo de la parte de servicios geoespaciales. Ya ahorita les vamos a mostrar por qué razón, entre otros porque ellos pues nos apoyan con todas las salidas geográficas relacionadas con las áreas de exclusión, relacionadas con el tipo de cobertura vigente en el área donde se van a llevar a cabo las obras, nos hace la comparación con imágenes satelitales. Entonces, esa ayuda geográfica es importantísima que esté presente en la evaluación del cambio menor. Ya para, bueno, producto de ese trabajo que nos hace Servicios Espaciales, ellos generan una lista de chequeo que ahorita el compañero Wilson Javier nos va a hablar de la misma. Entonces, allí en esa lista de chequeo están cada uno de los elementos claves para tomar decisiones, como les digo. Y ya en la parte final, ya que como resultado de evaluación, básicamente podemos tener 3 resultados. El primero, pues definitivamente, producto de la evaluación, se toma la decisión de que la actividad u obra que nos proponen se autoriza, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple con los preceptos del parágrafo primero del artículo 222.371 y con los lineamientos internos de la entidad, el manual que les comentaba. Entonces, cumple con esos requisitos y se determina que la actividad se autoriza como cambio de honor. La siguiente opción es solicitar información complementaria al mismo estilo que sucede en el trámite formal de modificación de licencia. Entonces se le da la opción al usuario, se le da un mes adicional para que presente esa información complementaria, ¿cierto? Que llene las inquietudes o dudas que tiene la autoridad ambiental para tomar decisiones. Y la tercera opción es que aún presentada esa información, pues definitivamente no se cumple con los preceptos, digo yo, del parágrafo primero, que ya los vamos a ver cuáles son, de manera un poquito detallada, y con los criterios internos de calidad de documentos, y no se autoriza la autoridad, la actividad que nos propone. Esas son como las 3 opciones que resultan producto de la revisión final de la actividad que nos propone. Siguiente, por favor. Esta es la resolución 1140, entonces está 1 de junio de 2022, entonces se dice que los cambios menores no listados requieren hacer un pago. Por supuesto, ese pago es para estos cambios menores, los listados no requieren hacer ningún pago, ¿cierto? Por el momento no se ha establecido que requieran hacer ningún pago. Y están las 3 tarifas que les mencioné, ¿no? 4.772 para todos los sectores excepto agroquímicos, y para este último entonces se divide en 2, para las plantas 1.901.000 y para la importación 889.000 pesos. Siguiente. Siguiente, Carlos, por favor. En esta diapositiva, entonces, la anterior, por favor, Carlos. Las causales de modificación del artículo 122.371, Carlos, atrás. 2 atrás, creo. Se fue adelante, Carlos. Ahí. Gracias. Entonces, no. Siguiente, por favor. Ahí, esa aquí. Ahí. Estas son ya les he adelantado, ustedes las conocen perfectamente. Entonces son las causales de modificación de licencia ambiental. Entonces, ¿qué hacemos para verificar que la actividad que nos proponen por esta figura de cambio menor cumple o no con los requisitos? Entonces, lo primero que hacer es acudir a las causales de modificación de licencia, ¿no? Entonces, lo que hacemos normalmente es verificar que los numerales 1 a 4, que son los más recurrentes en nuestras, digamos, en nuestras evaluaciones, ¿cierto? Son las que más, digamos, aplican a estas solicitudes que nos hacen, entonces, esas son las que estamos utilizando en el momento, muy esporádicamente se aplica de la 5 a la 9,
Entonces, la primera es la que el usuario nos debe demostrar para que la actividad se pueda considerar como cambio menor, que la obra o actividad no genera impactos ambientales a los identificados en la licencia ambiental. Ese es clave, ¿no? Es como el que yo le llamo como el corazón de la figura de cambios menores, ¿no? A esta situación obedece los cambios menores, que no impliquen impactos ambientales adicionales a los ya identificados. Pero además se debe cumplir con que, hablando de la 2, que esa actividad no implique nuevos permisos para el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales renovables, ¿no? Además de eso, que en la tercera, que no haya ninguna variación en los permisos ambientales que ya tiene el proyecto para su ejecución, ¿no? Y el cuarto, que la actividad que nos proponen esté circunscrita al área licenciada o ¿cierto? O la ampliación de la misma, ¿sí? Entonces, como quien dice, que no se amplíe el área licenciada, que no se salga del área licenciada, es la palabra. Que esa actividad no se salga del área licenciada, nos toca verificar, y ahí es cuando Geomática entra con un insumo importante como para tomar la decisión, ¿no? Como les digo, del 5 al 9, pocas veces hemos acudido a tomar esto como una evaluación como un criterio más para evaluar los cambios menores. Siguiente. Esta lista de chequeo, entonces, es el manual que les comento. Mire, ahí está el MN04, que se ha, digamos, estructurado al interior de la ANLA para evaluar las solicitudes que nos presentan de cambio menor. Básicamente son estos 12 puntos que ven en la diapositiva. Entre ellos, hacemos uno por uno, dámosle un repaso uno por uno. El primero, entonces, que ya habíamos hablado, que la solicitud venga suscrita por el representante legal o el apoderado de la empresa, debidamente constituido. Verificamos porque suele suceder que esa actividad que nos proponen por cambio menor, simultáneamente nos la están incluyendo en una solicitud de modificación de licencia. Entonces, cuando se ha identificado esta situación, lo que hace la autoridad es que se le informa al usuario que se le dará prioridad a la solicitud que está incluida en la modificación de licencia, ¿no? Porque ustedes saben que así la autoridad puede blindar, o hay mayores garantías de que se puede hacer una evaluación más rigurosa, ¿cierto? Que no por la de cambio menor, ¿no? Entonces se le dice al usuario, mire, su actividad que nos propone, por cambio menor no la vamos a evaluar, la vamos a hacer por el trámite de modificación que usted mismo nos propuso, ¿no? Entonces, es para asegurar que haya una mayor evaluación y un mayor tiempo, por supuesto, ¿no? En el tercer lugar, entonces, vamos a mirar vamos a revisar que esa obra o actividad sí esté relacionada con el proyecto, realmente con el proyecto. En alguna oportunidad, una empresa de térmica nos propuso por esta figura que se le autorizara a utilizar un remanente de agua que tenía ya, digamos, de carácter potable, ¿sí? Con calidad de agua potable, la tenía almacenada en sus instalaciones, y que se solicitaba a la ANLA que se le autorizara venderla, a terceros, ¿no? A cualquier interesado. Entonces, ¿qué se le respondió a la empresa? Como el objeto de la licencia ambiental para esa térmica no incluía esa venta de agua a terceros, ¿no? Entonces se le dijo, mire, pues realmente luego el análisis con jurídica y con todos los técnicos, se le dijo, mire, realmente esa actividad no se puede tramitar por cambio menor, usted la puede llevar a cabo, y la cual será objeto de seguimiento y control por parte nuestra, pero se le recomienda que cumpla con la normatividad asociada a la venta de agua potable, ¿no? Entonces, cosas como esa nos han llegado. En otra oportunidad, otra empresa nos propuso también, que ha venido siendo reiterativo,
ha venido aumentando esas solicitudes, y es que algunas de empresas de hidrocarburos que se les permitiera vender parte de la energía que estaban utilizando en su campo, en el campo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque les sobraba, ¿no? Entonces también se les dijo algo similar, que lo podían hacer siempre y cuando iba a ser objeto de seguimiento y control en lo que compitiera a la autoridad ambiental, pero que debía, se les recomendaba que debía cumplir con la normatividad asociada a esa venta de energía, ¿no? Así sucesivamente han llegado varias solicitudes. Entonces, por eso ese punto tercero de verificar que sí la actividad esté relacionada con el objeto de la licencia ambiental como nos lo prescribe el parágrafo primero del artículo 122.371. El 4 y el 5 ya como criterio, entonces sí son como les reitero, como el corazón de la figura de cambios menores, y es verificar que esa actividad realmente no genera impactos ambientales a los adicionales identificados. Hemos ya llegado en la parte 5, ¿por qué lo tenemos separado? Porque para el sector de infraestructura, el artículo 222.611 establece que dentro de los criterios o condiciones para que una actividad sea considerada como cambio menor, establece que, aparte de que el impacto no sea adicional, no puede incrementar su importancia, no puede ser su grado de importancia, ¿no? Entonces, por eso se trajo de manera separada ese punto. Entonces, en este caso, lo que la ANLA entra a verificar es que el usuario justifique debidamente que ese impacto no va a aumentar su grado de importancia, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la ecuación de CONESA, para hablar solo de esa metodología, donde intervienen varios atributos, ¿recuerda? Atributo, intensidad, resiliencia, magnitud, área, ¿cierto? Entonces, ellos, ahí estamos siendo rigurosos en el sentido de que ellos demuestren que ninguno de esos atributos va a aumentar con la realización de la actividad que nos están proponiendo, ¿no? Entonces, en ese caso, hemos sido bastante enfáticos y rigurosos con el usuario, y ya poco a poco las empresas han ido entendiendo y nos presentan unas justificaciones con buenos argumentos, con modelaciones, han acudido a modelaciones de calidad del aire, de ruido, de modelación hidrogeológica, con miras a demostrar que no hay aumento en el grado de importancia de tales impactos. En el numeral 6, entonces, tenemos área licenciada. En particular, en este caso, pues hemos tenido en la experiencia, se ha visto bastantes dificultades en los proyectos antiguos, donde digamos, fuimos muy laxos, hablando de ANLA, fuimos muy laxos y no se estableció claramente el área que se licenciaba. Entonces, hemos tenido dificultades y nos ha tocado acudir bastante a la información geográfica que nos presentan, cómo era hacer diferencia entre esas áreas de intervención, área de proyecto, área licenciada. Entonces, es la hora que todavía, que hay, actualmente cursa al interior de la ANLA una propuesta que está siendo debatida por parte, bajo la coordinación de la Oficina de Asesora Jurídica, para definir darle una definición precisa a cada uno de estos términos, ¿no? ¿Qué es el área licenciada, área de intervención, área de proyecto? Términos que se han venido generando, han cogido fuerza, y en la medida que podamos delimitarlas, así mismo podemos saber si el cambio menor que nos proponen está o no dentro del área licenciada, ¿cierto? Como lo dice el numeral 4 del artículo 222.371. Entonces, ese es clave, ese punto 6. El punto 7, zonificación de manejo ambiental, muy importante, porque entonces, entre otras, nos permite determinar si la actividad que nos proponen por cambio menor está dentro de las áreas de intervención con restricciones o sin restricciones, y si no es así, si está dentro de algún área de exclusión, ¿no? Entonces, importante también aquí el insumo que nos da geomática para poder tomar decisiones al respecto. En el punto 8 y 9, muy relacionados los dos, entonces con la ayuda de geomática vamos a verificar que esas
el estado de las coberturas vegetales en donde se va a llevar a cabo la actividad que nos proponen, si el área ya se encuentra intervenida, si por el contrario la cobertura corresponde a una de las ya identificadas y establecidas en el instrumento de manejo y control, de tal manera que nos permita, en el caso de cobertura vegetal, si esta es afectada o no por las actividades propuestas, si hay cupo o no, si es afectada, verificar si el cupo que se dio de aprovechamiento forestal es suficiente o por el contrario lo supera, y en cuyo caso no se autorizaría el cambio menor porque ya tendrían que modificar el permiso o optar por uno nuevo. Entonces, es importantísimo hacer esa verificación. Y en el 9 ya pues verificar los demás recursos naturales renovables, si requieren o no permiso, ¿no? Entonces hay que entrar también a verificar cada uno de ellos, si va a tomar agua de fuentes naturales, si la va a comprar a terceros. Vamos a entrar a verificar si las actividades, por ejemplo, en el caso de cuando nos proponen la adecuación de una nueva vía para llegar al derecho de vía, en el caso de los proyectos viales o de los proyectos de energía, ¿cierto? Las líneas de transmisión, entonces verificar si esa línea, si ese acceso nuevo que nos están proponiendo cruza o no por un cuerpo de agua, si es intermitente o no este cuerpo de agua para tomar decisiones en cuanto al permiso de ocupación de cauce, cosas de ese estilo. En el caso de permiso de emisiones atmosféricas, entonces en estas situaciones entramos a verificar, ya las empresas saben la rigurosidad con la que procedemos en estos casos, entonces ya nos presentan una modelación de calidad, aire y ruido, también nos presentan para el caso de aguas subterráneas modelación hidrogeológica, entonces entramos a verificar si con esas modelaciones, en el caso de atmosféricas, si se superan o no los niveles de calidad, digamos, autorizados o que nos permite la ley, y lo mismo para aire y ruido. Y en el caso hidrogeológico, pues si nos ayuda a tomar determinaciones si se presentan o no impactos ambientales adicionales en los acuíferos, ¿no? Y de esta manera determinar si se requiere un nuevo permiso o modificación de los que ya están otorgados en el instrumento de manejo y control. En este último caso, si hay verificaciones o nuevos permisos, pues por supuesto sería una causal de no autorización del cambio menor, ¿no? En el 10, entonces tenemos los permisos de uso y aprovechamiento con otras entidades, entonces vamos a encontrar que se está aplicando en este caso, a propósito, se está aplicando la misma lineamiento o criterio que se hace en el trámite normal o formal, más bien, de modificación de licencia, que es el siguiente. Recuerden ustedes que cuando se trata de un proyecto del régimen de transición, bien sea una licencia ambiental ordinaria o un plan de manejo, ¿cierto? Que no cuentan con los permisos, sino por el contrario, estos son competencia de las autoridades ambientales regionales competentes. Entonces, ¿qué hacemos? La evaluación cubre hasta el tema de impactos, que verificar que esa actividad no genere impactos ambientales adicionales a los identificados en el EIA o en la licencia ambiental, ¿no? Y en la parte de permisos, lo que hacemos es, se le dice al usuario que dado que los permisos están en cabeza o son competencia de las autoridades ambientales regionales, previamente a la ejecución de la actividad de cambio menor, debe acudir o debe verificar y, si es el caso, tramitarlos previamente ante dicha autoridad, previamente a la ejecución de la actividad que nos proponen. Entonces, importante estamos aplicando la misma figura que se hace en modificación de licencias. En el caso 11, que es pronunciamiento de otras entidades, sí hemos tenido que acudir a esta figura, básicamente cuando involucra entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ya lo hicimos en una solicitud que involucraba la resolución que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible relacionadas con las llantas usadas, donde una empresa minera nos quería hacer uso de unas llantas usadas para ubicarla para disponerlas en algunos rellenos que ellos tenían, ¿no?
no para usarlas como apoyo de medidas de manejo en taludes o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ahí llegamos a tener ciertas dudas o inquietudes con respecto a la aplicación de la resolución que estableció el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nos tocó acudir por oficio a dicha entidad para que nos aclarara algunas dudas y fue clave el pronunciamiento que hizo el MATS y a partir de esos lineamientos le respondimos a la empresa, ¿cierto? Entonces fue importante. En otras ocasiones, en la parte de proyectos de hidrocarburos, hemos también hecho la consulta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que nos aclare algunos aspectos sobre las autorizaciones para inyección, presiones en las formaciones, cosas de ese estilo. También lo hicimos para la parte de, si mal no recuerdo, sí, para la parte de hacer uso de las aguas subterráneas, más bien de las aguas asociadas a la producción, para utilizarla en generación de energía en superficie, ¿no? Entonces también hicimos alguna consulta al Ministerio de Minas y Energía sobre ese aspecto. Se dan esas situaciones, ¿no? Y en el punto 12 final tenemos relación con otro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Muy similar a lo que se hace en la evaluación de proyectos que se superponen con otros, ¿cierto? Entonces, lo que verificamos es que, primero, las actividades que se van a llevar a cabo, ¿cierto? Por la vía de cambio menor. Segundo, esos impactos asociados a las mismas. Y verificar, ¿qué es lo que se verifica? Verificar que bien sea un proyecto o el otro, tenga las medidas para atender dichos impactos, ¿no? Entonces, eso es la clave de cuando hay supervisión de proyectos. Que bien sea un proyecto o el otro, tenga establecido en su instrumento de manejo y control las respectivas medidas para atender esos impactos. Eso es lo clave en la parte de la... En esta diapositiva, entonces, ya terminamos nuestros criterios de evaluación y ya entramos a mirar lo que les he venido diciendo, que no es otra cosa que la lista de chequeo de geomática, que si ustedes se dan cuenta, y lo va a mostrar ahorita Wilson Javier, cada una de ellas está relacionada con los criterios que le acabé de mostrar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que esta insumo vaya muy de la mano con el anterior para tomar decisiones, como elementos de juicio para tomar decisiones. Entonces, le doy la palabra en esta parte a Wilson Javier. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Tal cual como lo indica Hernando, pues nosotros desde el área de servicios geoespaciales generamos una lista de chequeo para los cambios menores, tanto listados como no listados. En esta oportunidad, para los no listados, se hace una verificación de 11 ítems, ¿sí? En los cuales pues les voy a ir hablando y contando someramente o al detalle en algunos casos lo que significa o lo que hacemos en cada uno de estos ítems. En el ítem número 1 hacemos una verificación del componente geográfico. Entonces, acá en este caso, de acuerdo a la naturaleza del cambio menor, se determina si aplica o no para la revisión desde el componente geográfico espacial. ¿Qué sucede en algunos casos? En algunos casos, los solicitantes lo único que hacen es una solicitud de cambio menor, de cambio de volúmenes, no sé, de pronto en un SODME, aumento de volumen o disminución, ¿cierto? En estos casos, digamos que no, como no hay una modificación ni ampliación ni movimientos de áreas, de las áreas proyectadas o licenciadas, digamos que desde nuestro componente no habría una necesidad de hacer esa verificación desde el componente geoespacial. Sin embargo, la mayoría de cambios menores, las solicitudes que hacen es de movimientos, aumentos de área, en el caso de energía, movimientos de las líneas de alta tensión, entonces eso implica movimientos de torres. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos la verificación, si implica o no implica esa necesidad de verificación y generamos ya la lista indicando que sí es necesario hacer la verificación desde el componente geoespacial. En el ítem 2 y 3 se habla básicamente de la estructura, de la identificación y el contenido de la información geográfica presentada. En el momento como tal, únicamente se cuenta con una resolución, la resolución 859 del 2022 del sector de energía, en el cual solicita
la información geográfica venga presentada en el sistema o en el modelo de datos de la autoridad ambiental, la resolución 2182 del 2016, el cual tiene un modelo de datos y el sector es el único que tiene en este momento, como les indicaba, una resolución que lo exige. En los otros sectores sí mencionan que es necesario que entreguen la información georreferenciada indicada en donde se va a hacer la solicitud del cambio menor. Sé que en el momento se está trabajando para que en todos los sectores tengan, digamos, esa exigencia para los cambios menores, que presenten la información geográfica de acuerdo a la resolución 2182. Como les mencionaba en el numeral 3, se revisa la metadata, se verifica la identificación de la carpeta, la estructura de identificación de archivos, cambios y contenido y diligenciamiento adecuado de acuerdo a la estructura del MAC vigente. No puedo decir la mayoría, pero sí digamos que algunos solicitantes entregan la información, digamos, en formatos PDF, en archivos CAD o en otro tipo de archivos. En ese sentido, nosotros desde Servicios Geoespaciales lo que hacemos es verificar esa información, ¿sí? La corroboramos respecto a lo que están entregando en el documento o en la solicitud y proyectamos las coordenadas o hacemos la transformación de la información para poderla verificar geográficamente. En el cuarto ítem, como mencionaba Hernando, verificamos la localización del cambio menor sobre las áreas licenciadas del proyecto. Para este ítem, nosotros como insumo que tomamos es la información que llega el solicitante y la contrarrestamos contra la información geográfica que nosotros tenemos en nuestras bases de datos, ¿sí? Licencias que ya han sido aprobadas, cambios menores que ya han sido aprobados, ¿sí? Nosotros acogemos nuestras bases de datos y hacemos esa verificación del área de proyecto solicitado versus el que estaba. Entonces nosotros podemos identificar si esa área de proyecto que están solicitando está fuera del área licenciada o si está fuera de las áreas de influencia licenciada. Si llega a estar de fuera de las áreas licenciadas, nosotros en la lista de chequeo hacemos la advertencia, decimos esta área en tantas hectáreas, en tal coordenada, se está saliendo del área de influencia, se está saliendo del área de proyecto y pues por ende pues no estaría digamos dentro de los parámetros de la solicitud del cambio menor. El quinto ítem es la validación e intervención previa a la autorización del cambio menor. Con la información que ustedes entregan, la información que entrega, perdón, el solicitante, se hace una verificación de la información geográfica respecto a la información que tenemos en las bases de datos de imágenes satelitales. Nosotros contamos con fuentes de información primaria, como son la plataforma PlanetScope y Digital Globe. Básicamente, estas dos plataformas tienen información satelital al día. Podemos estar hablando de 2, 3 días antes y nosotros podemos hacer una corroboración hasta de 2 años con estas imágenes satelitales, ¿sí? Entonces nosotros podemos descargar las imágenes y hacer la corroboración si los solicitantes no han hecho intervención, digamos, previa a la solicitud. Un ejemplo que tengo que recuerdo es una solicitud que nos hicieron desde infraestructura solicitando una modificación de un viaducto en el cual con la imagen satelital pudimos identificar que ya habían comenzado las obras, ya estaban con placas de aproximación, ya habían hecho pilotaje, ya estaban haciendo todo lo que es el tema de cimentación, y ahí pudimos identificar que habían hecho intervención previa antes de la solicitud de cambio menor. Entonces, digamos que es un insumo muy importante la imagen satelital. También con la imagen satelital podemos hacer la validación en el ítem 6 de la solicitud de nuevos permisos ambientales. Podemos verificar si se requiere nuevo aprovechamiento forestal. Podemos identificar si están pasando por nuevos cuerpos de agua o si están pasando por cuerpos de agua, si se requiere de pronto una ocupación de cauce o otros tipos de permisos ambientales. En el ítem 7 hacemos un contraste de la validación de la intervención en zonas de exclusión. Estas zonas de exclusión, ¿de dónde las sacamos? Las sacamos de la información de las bases de datos de la autoridad ambiental que han sido generadas desde servicios geoespaciales y solicitadas por los equipos de evaluación. Si no se cuenta con esta información, se entra a revisar la información entregada por el solicitante en los ICAS, informes de cumplimiento ambiental que ellos en una ocasión previa debieron haber entregado la zonificación licenciada,
¿sí? Y entonces nosotros con base a eso hacemos la verificación. Si no se cuenta con ese insumo, hacemos un cruce de la información respecto a los cuerpos de agua, coberturas de las tierras naturales que existen en la zona. Si evidenciamos que hay algún cruce en esas áreas de exclusión, hacemos el respectivo llamado a la coordenada y el área en hectáreas en donde se está haciendo esa área de exclusión sobre la solicitud. También hacemos una validación en el ítem 8 de la localización de la intervención en zonas de restricciones menores o mayores. ¿Qué quiere decir eso? La obra estaba en una zonificación de restricción alta. Voy a dar un ejemplo somero sobre una torre de energía. Antes estaba en restricción alta y la movieron a áreas de exclusión. Nosotros hacemos esa comparación entre esas dos versiones. O si se mantiene en la misma restricción o si baja de restricción. También hacemos esa validación en ese ítem 8. También hacemos una validación de la intervención de cambios de cobertura. Puede ser que la obra que estén solicitando anteriormente estuviera en pastos limpios y ahorita está, no sé, en una vegetación secundaria. Entonces ahí podemos determinar qué tanta afectación ambiental puede tener o qué tanto impacto puede tener ese cambio sobre las coberturas. También hacemos una validación con áreas de compensación e inversión del 1%. Nosotros tenemos unas bases de datos de estas áreas que ya han sido solicitadas para compensación e inversión del 1%, ¿cierto? O las que están previas a ser asignadas. Entonces hacemos esa comparación y verificamos que esas áreas que están solicitando no vayan a estar dentro de las áreas de compensación de 1% ya solicitadas por otras empresas o por la misma empresa. Y también hacemos una validación en el ítem 11 de las áreas protegidas o de conservación. Eso se hace una superposición de la información entregada y las interceptamos con todo lo que son las capas como RUNAP, bosque seco tropical, ley segunda, todas las restricciones ambientales que se tienen a nivel nacional y que tienen las de diferentes entidades. Digamos que básicamente esa es la información que nosotros revisamos en los cambios menores que nos llegan y generamos una lista de chequeo, la cual, digamos, que damos todos estos insumos, damos todas estas apreciaciones y observaciones y como mencionaba Hernando, generamos unas salidas gráficas con cada uno de los hallazgos, con el hallazgo importante o simplemente con la verificación de que se hizo el ejercicio como tal. Y básicamente esa es la información que nosotros estamos haciendo desde Servicios Geoespaciales. Gracias, Wilson, muy amable. A continuación les vamos a mostrar algunos ejemplos o casos de estudio de evaluaciones que se han adelantado teniendo en cuenta estos criterios. Daniel, le agradezco. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Daniel Mota, soy profesional ambiental de la Subdirección de Evaluación de la ANLA, del grupo de cambios menores, desde donde se atienden las solicitudes de financiamiento de cambios menores de los diferentes sectores. Aquí vamos a mostrar 3 casos de estudio que se han trabajado, los más recurrentes, para los sectores de agroquímicos, energía e infraestructura. Bueno, en este primer caso, para el sector de agroquímicos, las solicitudes más recurrentes que se presentan para este sector son la inclusión de productos formulados con ingredientes activos que estén autorizados. Estos para proyectos que, pues, digamos que están licenciados para plantas de producción de plaguicidas. Inicialmente, tomando como tal los criterios de evaluación de cambios menores y también con el aporte de los diferentes especialistas que participan en los temas y el insumo que nos brindan desde el grupo de servicios geoespaciales, verificamos toda esa documentación soporte que nos presenta las sociedades, las empresas para estos trámites, dentro de los cuales verificamos las hojas de seguridad, los certificados de composición de cada uno de los productos que nos están solicitando.
Adicionalmente, hacemos una verificación de los ingredientes activos que se encuentran autorizados. Esto lo verificamos a través de los diferentes actos administrativos que se encuentran inmersos dentro del expediente del proyecto o desde la licencia ambiental inicial que fue otorgada para el proyecto. Verificamos el tipo de plaguicida que se está solicitando, las líneas de producción en donde ellos quieren incluir estos productos nuevos, y también hacemos una verificación, análisis de de la capacidad de producción. Primero, las que se encuentran autorizados en el instrumento de manejo y control, y las proyecciones de cada uno de los productos que van a para asimismo hacer como los respectivos cálculos y verificar que la licencia cuente con la capacidad de producción instalada y no se vaya a sobrepasar esa capacidad con la inclusión de estos productos. De igual manera, lo hacemos con las capacidades de almacenamiento. Se verifica las capacidades de almacenamiento autorizadas y la proyección con estos productos, cómo se ve marcado o cómo se ve reflejado estas capacidades de almacenamiento. En este caso, para cada una de las líneas se verifican las capacidades de producción, en donde se pudo constatar que, pues digamos que los porcentajes de capacidad no iban a superar como tal la capacidad total instalada para la planta, tanto para las capacidades de producción como para las capacidades de almacenamiento. En este caso, como tal, pues digamos, los ingredientes activos asociados a los nuevos productos ya estaban autorizados. Ya los impactos ambientales asociados a estos tipos de productos e ingredientes activos fueron contemplados y mencionados dentro del instrumento de manejo y control ambiental. Y adicionalmente, como les mencionaba, las capacidades no se iban a sobrepasar. Teniendo en cuenta esto, se aprobó el cambio menor para este caso. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, entonces vamos con el siguiente requerimiento. Descripción Bueno, del proyecto. para el sector de infraestructura, traemos a colación un caso en donde la empresa nos proponía realizar unas obras diseñadas para atender una contingencia en unos taludes ubicados en 3 diferentes axisas. Para este caso, pues contamos con el insumo proporcionado desde el grupo de servicios espaciales, en donde nos brindaron pues la lista de chequeo, en donde pudimos verificar o evidenciar cuál iba a ser la localización de cada una de las obras propuestas por parte de la empresa. Allí se constató que se iban a realizar dentro del área licenciada en en las diferentes tres axisados. Adicionalmente, pues digamos que en este caso no hubo una aprobación del cambio menor, debido a que en esa verificación que se realizó respecto a la zonificación de manejo ambiental, se identificaron que las obras a realizar para los tres axisas se superponían con áreas de exclusión asociadas a la categoría de ronda de protección del cuerpo de aguas superficiales y también de manantiales. Debido a esto y pues la exclusividad digamos, de las condiciones establecidas en la licencia no me permitía realizar cualquier tipo de actividad sobre estas áreas como tal protegidas que quedaron inmersas dentro de la licencia ambiental, por lo cual este cambio menor no se otorgó a la sociedad. Siguiente, Carlos. Gracias. Solamente pedirle el favor a Giselle que cuando, bueno, obviamente estamos en la preparatoria para la reunión de información. Cuando incluyan los argumentos, tú dices que hasta aquí era el momento del número 2, final, para tener identificado que volvemos, quien esté manejando la presentación. Siguiente, Carlos, por favor.
Gracias, Carlos. Bueno, en este tercer caso, el sector de energía nos proponían modificar el ciclo de vertimiento, los cuales estaban autorizados bajo la licencia ambiental y sus respectivas modificaciones sobre el campamento Tacuicuní, las aguas generadas sobre en el vertimiento del campamento Tacuicuní sobre el río San Andrés y sobre la quebrada Tacuy. Esto se solicitó debido sobre el río San Andrés se solicitó el cambio debido a la variación en la dinámica fluvial que había tenido el río San Andrés, y sobre la quebrada Tacuy se propuso la relocalización del punto de vertimiento debido a las limitaciones técnicas que presentaba la empresa en su momento para realizar el vertimiento sobre esta quebrada. En la imagen izquierda se propuso la relocalización del vertimiento, como les comentaba, con unos temas de acceso, unas restricciones de acceso que tenía la empresa, se solicitó el respectivo cambio. Y ya sobre la imagen derecha es la solicitud sobre el río San Andrés. Bueno, inicialmente, y de igual manera, se contó con el insumo de servicios geoespaciales, en donde se pudo corroborar que las actividades propuestas se iban a realizar sobre el área licenciada. Eh, También se contó, como lo mencionó Hernando, para algunos casos especiales contamos con apoyo de especialistas. En este caso se contó con el apoyo de un especialista hidrólogo. A partir del insumo y la verificación de cada una de las actividades autorizadas, al final se logró identificar que, bueno, uno, los vertimientos sobre la quebrada Tacuicuní y sobre el río San Andrés ya habían sido autorizados mediante la licencia ambiental, adicionalmente, pues sus respectivos impactos ya habían sido identificados, evaluados y dimensionados en el instrumento de manejo y control ambiental. También se identificó que en la actividad propuesta no se iban a generar modificaciones en los caudales de vertimientos, se iban a mantener, ni cambios en las actividades que generaban estos vertimientos. Adicionalmente, se evidenció que no se iban a modificar los cuerpos de agua receptores del vertimiento, como tampoco cambios en los caudales de la fuente receptora. Esto, pues debido a que no habían tributarios adicionales en estos dos puntos. Adicionalmente, el sistema de tratamiento no iba a cambiar y se iba a mantener las condiciones de la carga contaminante. Por todo lo anterior, al final, como resultado de la evaluación, no se identificaron impactos ambientales adicionales ni cambios en las modificaciones de los permisos de vertimientos para estos puntos. Y en ese entendido se otorgó el cambio menor en este caso como tal. Estos son como los tres ejemplos que queríamos hablarles. Muchas gracias. Gracias, Javier, y gracias, Daniel. Hasta acá nuestra presentación. Si estamos atentos por si hay alguna inquietud o duda al respecto, les agradecemos mucho. Les agradecemos que si tienen alguna duda, por favor, alzan la mano y les voy dando la palabra en el orden que aparece en el chat. Muchas gracias. Tiene la mano alzada Elmer Hernández, por favor, ¿cuál es tu pregunta? Sí, buenos días, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Gracias, buenos días. Sí, Elmer Hernández de Corpo Caldas. Una consulta, el pronunciamiento final sobre ese cambio menor, sea, digamos, que lo autoricen o no lo autoricen, ¿lo hacen ustedes mediante oficio o se expide finalmente un acto administrativo, un auto, en el cual se incluye obviamente el concepto y si hay, digamos, una observación adicional, por ejemplo, con respecto a lo que decían las zonas de retiro, etcétera, etcétera? ¿Cómo hacen ese pronunciamiento final? Elmer, gracias por su pregunta.
Efectivamente, la respuesta, como les decía, sale suscrita por el coordinador de cada uno de los grupos de los sectores, ¿no? Por cada sector. Y sale por oficio, efectivamente. Por oficio sale, sí, señor. Bien sea solicitando información adicional, negando el cambio menor o autorizándolo. Sale por oficio en los 3 casos. Ok, gracias. Con gusto. Gracias. Tiene la mano levantado Elmer Hernández. Elmer creo que habló ahorita, Marcela. Ok, Elmer, baja entonces la manita. Exacto. María Alejandra. Gina Vanegas. Ok, tienes la palabra. ¿Y cuál es tu pregunta? La pregunta es la siguiente, es que cuando nos hicieron las primeras charlas de parte de ANLA sobre los cambios menores, nos decían claramente que si el cambio menor estaba dentro de lo que el decreto así establece, o sea, de las actividades que están dentro del decreto, no era necesario esperar respuesta de la autoridad ambiental. Pero acaban de decir que siempre van a responder. Me queda esa duda porque pues realmente cuando se han hecho cambios menores en algunas obras, pues uno ya asume de que si cumple con lo que está establecido en el decreto, no habría necesidad de pedir, esperar esa respuesta. Por favor, si me confirman eso. María, gracias por la pregunta. Mira, tienes toda la razón. O sea, cuando se trata de un cambio menor listado, el único requisito es que el usuario presente el informe previamente a la ejecución de la actividad, ¿no? Presente el informe técnico con su debida justificación, descripción de las actividades, impactos, medidas y ubicación georreferenciada de las mismas, ¿no? Lo que yo les decía es que si una vez verificado ese informe, la subdirección de seguimiento, que es la que tiene competencia sobre el mismo, encuentra que hay algún asunto que no cumple con los requisitos, se le envía un oficio a la empresa. Si cumple con los requisitos, no hay pronunciamiento de la autoridad. ¿De acuerdo? O sea, para cambio menor, sí, no hay pronunciamiento. O sea, cuando no hay pronunciamiento, sobre todo para nosotros las interventorías, que somos los que hacemos seguimiento muchas veces, siempre, consideramos de que sí, estamos cumpliendo dentro del cambio menor, o sea que no hay problema. Bueno, muchas gracias. Así es, María Alejandrina. Así es, sí, señora. Sí. Gracias. Gracias. No, con gusto. La última pregunta la tiene Andrea López y con eso cerramos esta sesión. Sí, Andrea, ¿cuál es tu pregunta? Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señora. Buenos días, Andrea López de Corporinoquia. Me disculpan, no pude estar en toda la capacitación, pero tengo una inquietud. Es respecto a las obligaciones de la licencia ambiental. Cuando hay usuarios que nos solicitan cambios menores y que cuando vamos y miramos en la norma, que no están listados, y cuando miramos en la norma los requisitos para modificación de la licencia ambiental, pues efectivamente no cumplen con ninguno de los requisitos que nos dan para modificación de la licencia ambiental. Sin embargo, ese cambio menor propuesto por el usuario afecta alguna obligación del acto administrativo. Ese cambio menor al autorizarlo la corporación, ¿cómo viene, digamos, a tener efecto en el acto administrativo que otorgó la licencia ambiental? Porque tendría que ser una modificación del acto administrativo, pero o sea, no sabemos cómo es esa ruta para modificar o no el acto administrativo que impone las obligaciones cuando la obligación efectivamente es afectada por un cambio menor. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que tengo es, cuando se autorizan los cambios menores por oficio, ¿cómo vía control y seguimiento se puede hacer seguimiento a esas de pronto nuevas obligaciones que surgen o a esas consideraciones técnicas que surgen del cambio menor que quedó en un oficio y no en un acto administrativo? Esas son las dos preguntas que tengo. Gracias. Gracias.
Mire, si quiere comenzamos por la segunda. Sí, el oficio, ¿qué nos ha dicho jurídica? A menos que Camila esté por ahí para que mi compañera jurídica, para que me complemente. ¿Qué ha dicho jurídica en cuanto a la fuerza ejecutoria, si me permite la expresión, yo soy técnico, de un oficio? Surte el mismo efecto que una resolución. Entonces, ese pronunciamiento que nosotros estamos dando por oficio, bien sea negándolo, autorizándolo o solicitando información adicional, tiene fuerza ejecutoria, tiene vigencia plena y cumple, y a partir del mismo o en el marco del mismo se pueden hacer el control y seguimiento debido, y si es el caso, establecer abrir una indagación preliminar, abrir un proceso sancionatorio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y para el primer caso, entiendo su inquietud porque nos ha pasado, ¿cierto? Uno revisa las causales de la 1 a la 4, que yo les digo que son las más recurrentes, y dice uno, bueno, la empresa está cumpliendo con todas, o sea, no, en términos jurídicos se dice que no se adecúa. La actividad que nos proponen no se adecúa a ninguna de las causales, ¿no? A la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Acuérdense, la primera, la de impacto, segunda y tercera de permisos, y la cuarta de área que sí está dentro de la licenciada. Pero uno ve que se adecúa a esa, pero genera es lo que entiendo, ¿no? Que nos ha sucedido, genera un cambio en la resolución, en alguna obligación. Entonces, mi sugerencia es, siendo técnico, ahorita si está Camila, ojalá estuviera Camila por ahí, mi sugerencia desde el punto de vista técnico es entrar a mirar cada caso, ¿no? Cada caso. Entonces, muchas de estas nuevas variaciones que crea la autoridad, la actividad que nos están proponiendo, a veces se pueden manejar por seguimiento. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho? Nos pronunciamos autorizando la actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple, como tú lo dices, con las primeras causales. No se adecúa, ¿no?, a ninguna de ellas, a las causales. Entonces, le decimos, mire, de seguimiento, encontramos esta situación, creemos que es importante que vía seguimiento se adelante el control debido para ajustar esta actividad, ¿no? Entonces ya en seguimiento dicen, listo, en el próximo seguimiento vamos a revisar la situación y le haremos los requerimientos del caso. Esa es una salida. Si uno ve que si hay otra situación en que ya entre a modificar la licencia, ¿cierto? O el instrumento de manejo de manera, ¿cómo le digo yo? De manera significativa, entonces ya tocaría hablar con el área jurídica para que evalúe, ¿cierto? Si hay mérito o no para autorizar ese cambio menor, ¿cierto? Siendo que hay una variación en algunas de las obligaciones, ¿no? Ya tocaría entrar a mirar caso a caso, ¿no? Y en los casos que ustedes como autoridad ambiental regional consideren que la ANLA puede, y ya de hecho se ha realizado, considere que la ANLA puede, digamos, apoyar en algunos casos, se podría hacer el solicitar un concepto de la Oficina de Asesora Jurídica de la ANLA sobre tal situación, ¿no? Es mi concepto. No sé si Camila ya haya llegado, o sea, estaba en otra reunión. Creo que no, Camila no la he visto. No sé si quedó más o menos claro. Sí, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Gracias al equipo técnico y a todas las personas que se conectaron en esta jornada. Siendo esta la última intervención, cerramos entonces esta jornada de transferencia de conocimiento. Le agradezco entonces a todos por haberse conectado, al equipo técnico y jurídico de la ANLA que nos ayudó a entender un poco más a profundidad estos temas. Agradecerle también a Socars por ser nuestro aliado en estas jornadas para poder aportar en este conocimiento hacia ustedes. Nos vemos el próximo jueves con el nuevo tema que vamos a tener todos los jueves, que son de transferencia de conocimiento hacia las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible. Y a través de los datos que nos han dejado registrado en el link de asistencia, les vamos a enviar a Socars la presentación y la grabación de esta jornada para que sea consulta para ustedes. Les agradezco mucho, que tengan un buen cierre de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, feliz día. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias por todo. Gracias, buen día. Gracias, buen día.